Cuando no habéis dado a luz nunca, soléis repetir la pregunta de ¿cuándo me voy al hospital? ¿Cuándo estoy de parto? Antes de nada os quiero repetir algo que me gusta deciros con mucha frecuencia, y es que el parto es una escalera, es un camino. Es un camino donde la medicina pone líneas para decidir entre todos, para que haya coordinación de cómo asistiros, de cuál es la mejor atención dependiendo del momento. Pero la realidad, vuestra vivencia personal no va a ser esa. O sea, vosotros no vais a notar una línea, no va a haber, ahora estoy de parto y hace 5 minutos no estaba de parto. Además, quiero comentaros que el parto es totalmente distinto entre una mujer y otra, y que incluso entre un parto y otro. Y de hecho, el parto vivido no es lo mismo que el parto asistido. El parto vivido es absolutamente subjetivo. Durante el parto se produce una alteración de la conciencia tipo hipnótico, y la percepción subjetiva del parto es completamente distinta de la que vamos a tener todas las personas que vamos a estar alrededor vuestra. Y eso es bueno. Eso es algo que vuestra cabeza hace para que toleréis mejor el dolor y para que el paso del tiempo, la conciencia de paso del tiempo sea distinta a la que tenemos los que estamos en el otro lado, viendo y acompañando, pero que no sentimos el dolor que sentís vosotros durante el parto. ¿De acuerdo? Entonces, dicho esto, siempre si os tenemos que dar alguna indicación de cuándo ir a urgencia o cuándo podéis saber que estáis de parto, pues nos tenemos que ir a datos objetivos. Y los datos objetivos aquí pues son las contracciones. Las contracciones y la frecuencia de las contracciones. ¿De acuerdo? Es digamos, el dato objetivo que suele ser más común. Y os he querido hacer este dibujito en los que visualmente, primero el tema de la gráfica de las contracciones, nosotros que lo asistimos así, entonces a mí me sale natural expresaros cómo evoluciona el parto con una gráfica que es la que controlo. Pero además es que es muy visual, porque si hay algo que caracteriza a las contracciones eficaces, que son regulares. Es decir, el útero, cuando funciona bien, funciona como un reloj. Suele venir con una distancia entre contracciones prácticamente exacta y con una intensidad que va aumentando progresivamente, pero de manera normalmente suave. ¿Vale? Entonces, en el previo, en esa fase en la que empiezo a tener contracciones que duelen, no os voy a engañar, las contracciones antes de ponerse de parto suelen doler. Es verdad que hay alrededor de entre un 1 y un 3% de mujeres a término que no le duelen las contracciones, y yo lo he visto. Y es una maravilla que te toque, igual que hay algunas mujeres que les duelen muchísimo las contracciones antes de ponerse de parto y que las consideran intolerables. También es un porcentaje pequeñito, pero también existe. ¿De acuerdo? Tanto a unas como a otras, pues la idea es que los profesionales estemos preparados para asistiros en lo que necesitéis. Pero lo que quiero decir es que no os tiene que doler a rabiar las contracciones antes de ponerse de parto. Lo que sí es verdad que vais a notar es que las contracciones cuando una no está de parto son como la línea de arriba, que son irregulares. Puede ser que cuando lleguen duran mucho, por ejemplo, os pongo este ejemplo, ¿verdad? Es una contracción que es muy típica cuando me estoy poniendo de parto, es una contracción que es muy grande, de pronto me da un dolor, además que siento muy potente porque es una sorpresa, porque es sorpresivo, no he tenido contracciones así, y que cuando parece que ya está pasando, me viene de otro pinchacito y rápidamente desaparece. Bueno, son contracciones que no son eficaces, ¿de acuerdo? ¿En qué están basadas? ¿Acordáis del dibujo que os hice en el otro vídeo? Pues están basadas en que me funciona el marcapaso que mueve toda la contracción, y el útero, como todavía se está coordinando, pues antes de relajarse del todo, se me cita otra zona del útero y me hace otra contracción que no es eficaz. O sea, esta de aquí pequeñita no me sirve para nada. Molesta, está ahí, pero no me sirve. Y es una señal de que es un útero que todavía no se ha contraído de manera eficaz, ¿vale? Ahora pasa un buen rato y ahora me da una contracción que no me duele tanto, pero mira que no se me quita. Se tira ahí 2 minutos, venga ahí, y no se me quita. Pasan y ahora me dan dos potentes seguidas. Viene una, se me pasa, viene otra, se me pasa. También se puede dar el caso de una contracción fuerte, dos pequeñitas, una contracción fuerte, dos pequeñitas. Todos estos patrones son muy característicos de la parte anterior de ponerse de parto, que lo llamamos pródromo, que como dije el otro día, de media son 20 horas. Esto es muy relativo.
el ciclo de la oxitocina, las contracciones necesitan una gasolina, que es una hormona que producimos a nivel cerebral, que es la oxitocina. Para producir esta hormona, fisiológicamente necesitamos dos cosas. Uno es sentirnos seguras y en intimidad, y otra es la oscuridad. Es decir, que la mayoría de las mujeres solemos producir contracciones en la época del día, o sea, en el rato del día que no tenemos luz, que es por la noche, y cuando nos sentimos cómodas e íntimas, que suele ser cuando me voy a dormir. Es muy típico que los días antes de ponerte de parto, te vas a dormir y empiezan a tener contracciones. Y te tiras un ratico o una hora con contraccioncillas que son dolorosas. ¿Dolorosas a qué nivel? Pues dolorosas a una regla, ¿vale? Dolorosas a una regla que tú notas que molestan, que no es molestan, que te tiran unas cuantas horas y después para las 4 de la mañana desaparecen y ya te puedes dormir. La mala sombra de esto es que el patrón de sueño se vuelve muy anárquico y te levantas muy tarde, ¿vale? Pero sí es muy típico en el proceso de ponerse de parto. Hasta que llega una noche que eso no cede y con un poquito de suerte va a más. ¿Vale? ¿Y cuándo va a más y cuándo sé que me estoy acercando al parto? Cuando encuentro una cierta regularidad. Es decir, las contracciones eficaces, estoy hablando del primer parto. Las contracciones eficaces, si algo podemos buscar en común entre distintas mujeres es regularidad y una frecuencia que suele ser entre 3 y 4 minutos. Suelen ser más 3 minutos que 4. Si bien es verdad que hay algunas mujeres que dilatan con menos frecuencia de contracciones. Mujeres que dilatan con contracciones menos frecuentes de 4 minutos entre que empieza una y empieza la siguiente, no el periodo de descanso, sino entre que empieza una y empieza la siguiente, ya nos tenemos que ir a mujeres que ya han parido antes, que han tenido por lo menos un parto. ¿Vale? Hay mujeres que dilatan con mucha facilidad porque tienen un cuello de útero muy elástico y un crío que se presenta de una manera muy favorable para la forma de la pelvis que tiene y que con contracciones con poca frecuencia, que te dilatan. Pues ya está, bendito sea. Pero no suele pasar en el primer parto. Por lo que decía es que la estructura del cuello del útero es una estructura muy potente y la primera vez que dilata pues necesita un poquito de periodo. Entonces, una de las señales objetivas, digamos, que podemos medir desde fuera y que estáis de parto, son contracciones semejantes, es decir, que no hay contracciones ahora más fuertes, ahora más débiles, ahora me vienen cada tres, sino que son contracciones semejantes, que ya son contracciones de un dolor decente, ¿de acuerdo? No tienen por qué ser insufribles ni muchísimo menos, pero de un dolor decente, ya es una estructura que duele, ya son contracciones potentes y duelen. Para modificar el cuello del útero pues necesitamos una potencia que suele afectar a la estructura de alrededor del útero. Después en el próximo vídeo voy a hablar de por qué duele el parto y qué duele en cada momento del parto. Pero ya las contracciones cuando me estoy poniendo de parto suelen ser dolorosas bastante, ¿vale? Entonces, en esa regularidad, pues ya sería una buena razón para irme de parto. Otra característica de las contracciones de parto es que no tienen por qué ser simétricas, es decir, que cuando te viene una contracción, tú notas perfectamente cómo el dolor va en aumento, en aumento, en aumento, en aumento. Eso seguramente va de la mano, si no de una sensación de presión, de una sensación de dolor en lo que sería el cuello del útero y donde yo lo siento, que es por dentro de mis genitales, ¿de acuerdo? Entonces, una sensación de dolor que es más intensa así cuanto más intensa es la contracción y que así como es un dolor que asciende, después es un dolor que desciende. Pero a veces se dan contracciones tipo esta, que son contracciones que sube, sube, sube y cuando creo que se me va a pasar, ay, que no se pasa, que no se pasa, que no se pasa. De hecho, soléis verbalizar, es que no se pasa, ¿de acuerdo? Estos son contracciones de parto. Estos son contracciones de parto. Si no estás de parto te queda muy poquito. Esto ya es una contracción con muchísima potencia y que es verdad que el parto, los factores que afectan al parto son muchísimos, es un proceso fisiológico muy complejo, entonces necesita equilibrio entre la forma de la pelvis, el tamaño de la pelvis, el tamaño del crío, cómo el crío se ha posicionado para meterse en el canal del parto, la elasticidad de vuestros tejidos, cómo la pelvis se
se mueven entre sí. Eso es mucho equilibrio para la vida que llevamos. Normalmente tenemos pues musculatura contracturada, tenemos tensiones alrededor de la pelvis acumuladas durante toda la vida por un montón de razones. En nuestro país, pues la edad media del primer parto es muy mayor, entonces hay ya osificaciones entre las distintas suturas de la pelvis.